Bienvenidos a Paz RMB, el podcast diseñado especialmente para aquellos que se preparan para el examen de la residencia médica boliviana. En nuestra serie Paz Review profundizaremos en los temas clave que necesitas dominar para alcanzar tu meta. Ya sea que estés haciendo ejercicio en el minibús o en el teleférico, aquí encontrarás el contenido que te guiará en cada paso del camino. Prepárate para tu futuro en la residencia con Paz RMB. Comencemos. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se define como cualquier sintomatología clínica o alteración histopatológica resultante de episodios repetitivos de reflujo gastroesofágico. En relación a la epidemiología, es uno de los trastornos del tracto gastrointestinal más diagnosticados, además que tiene una prevalencia del 20% de los adultos de la cultura occidental, significando una gran carga económica en costos directos e indirectos en el sistema de salud. La etiología de ese trastorno es desconocida, sin embargo, a lo largo de 2 años se han ido identificando varios factores de riesgo los cuales están involucrados en la patogenia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, principalmente asociadas a la alteración del esfínter esofágico inferior, en el cual se evidencian una gran cantidad de casos que existe la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y un vaciamiento gástrico retardado, los cuales han sido considerados como los principales factores desencadenantes. Además, se han evidenciado factores anatómicos como puede ser la presencia de hernia yatal o el incremento de la presión intraabdominal. Metaanálisis realizados evidencian la obesidad como un factor de riesgo de gran carga para desarrollar síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, esofagitis erosiva y carcinoma esofágico. Este trastorno se clasifica según la apariencia de la mucosa esofágica observada durante la endoscopia. Se distinguen 2 tipos principales. 1. Tipo erosivo. En esta clasificación, se evidencian soluciones de continuidad visibles en la mucosa esofágica distal, con o sin la presencia de síntomas de reflujo gastroesofágico. 2. Tipo no erosivo. En este caso, existen síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero no se observan lesiones en el esófago distal durante la endoscopia. Fisiopatología. La fisiología del esfínter esofágico inferior se resume en los mecanismos antirreflujo. Esta estructura tiene como función principal evitar el reflujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior no está delimitado anatómicamente de forma clara, sino que está compuesto por la musculatura en cabestrillo y las fibras en cierre. El esfínter esofágico inferior tiene 3 características fundamentales que permiten preservar su función como barrera antirreflujo. La primera es la presión del esfínter en reposo, la segunda, su longitud total, y la tercera, la longitud intraabdominal, que está expuesta al ambiente de presión positiva dentro del abdomen. La fisiopatología del reflujo gastroesofágico se explica a través de varios mecanismos, principalmente relacionados con la influencia del tono del esfínter esofágico inferior, la presencia de una hernia yatal y la defensa de la mucosa esofágica contra el reflujo. También se han observado alteraciones en la motilidad esofágica. Las alteraciones en el esfínter esofágico inferior, particularmente en sus características como barrera, son clave para entender la fisiopatología de este trastorno. Un hallazgo común en pacientes sanos, pero con reflujo, es la presencia de relajaciones transitorias frecuentes del esfínter, las cuales no son desencadenadas por la deglución. Un esfínter anómalo de forma persistente se considera cuando presenta una o más de las siguientes características. 1. Una presión media en reposo menor a 6 milímetros de mercurio. 2. Una longitud total del esfínter menor a 2 centímetros. Y 3. Una longitud intraabdominal del esfínter menor a 1 centímetro. Otro hallazgo relevante es que los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienden a incrementar la frecuencia de deglución de saliva para neutralizar el pH ácido del contenido refluido. No obstante, este aumento de degluciones también introduce aire, lo que incrementa la distensión gástrica. Esto provoca un aumento en la presión intragástrica, agravando el problema, ya que la diferencia entre la presión del esfínter esofágico inferior y la presión intragástrica se ve superada. El reflujo gastroesofágico también puede originarse en el estómago debido a la distensión del fondo gástrico, ocasionada por la ingestión excesiva de alimentos o el retraso en el vaciamiento gástrico, particularmente tras una dieta alta en lípidos. Además de las alteraciones en la presión intragástrica, se ha evidenciado una fuerte asociación entre el reflujo gastroesofágico y la hernia yatal, donde se observa un acortamiento y debilidad del esfínter esofágico inferior, lo que facilita más episodios de reflujo. Según StatPearls, se ha demostrado la presencia de hernia yatal en el 94% de los pacientes con esofagitis por reflujo. Finalmente, el deterioro de las defensas de la mucosa esofágica se debe principalmente a la exposición crónica al ácido clorhídrico, sales biliares y enzimas pancreáticas. Además, en el peristaltismo esofágico defectuoso, se ha observado que el 21% de los pacientes con reflujo presentan alteraciones, lo que disminuye la capacidad de eliminar el contenido refluido, provocando síntomas más severos y mayor daño en la mucosa.
Las manifestaciones clínicas más comunes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son la pirosis, la regurgitación y la disfagia, siendo la pirosis retroesternal el síntoma más frecuente. La pirosis se describe como una sensación de ardor retroesternal que comienza en el epigastrio y se irradia hacia arriba. Esta molestia se agrava principalmente tras el consumo de alimentos condimentados o grasosos, así como alimentos como el chocolate o bebidas como el alcohol y el café. Una característica notable de la pirosis es que tiende a intensificarse en posición de decúbito dorsal, cuando el paciente se acuesta boca arriba, y a mejorar con el uso de antiácidos o fármacos antisecretores. La disfagia, o dificultad para deglutir, es un síntoma relativamente inespecífico, pero se considera uno de los más importantes en enfermedades de los órganos derivados del intestino primitivo anterior. Se clasifica en dos tipos. 1. Disfagia orofaringea, caracterizada por la dificultad para trasladar el alimento desde la boca hasta el esófago, a menudo acompañada de regurgitación nasal o aspiración. 2. Disfagia esofágica, se refiere a la sensación de que el alimento se queda atorado en la región torácica y puede acompañarse de odinofagia, dolor al tragar. En un cierto grupo de pacientes, también se observan síntomas respiratorios, como tos crónica y manifestaciones compatibles con asma. Estos síntomas se explican a través de dos teorías. 1. Teoría de reflujo, sostiene que los síntomas respiratorios son causados por la exposición laringofaringea al contenido gástrico refluido. 2. Teoría de reflejo, sugiere que las fibras aferentes del nervio vago generan broncoconstricción durante los episodios de reflujo. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se puede dividir en tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En estos pacientes, se recomienda realizar modificaciones en el estilo de vida, tales como la pérdida de peso, la reducción en el consumo de comidas copiosas, chocolate y café. También se sugiere evitar el consumo de alimentos al menos 3 horas antes de acostarse, además de mantener una buena higiene del sueño. El tratamiento médico está indicado en pacientes con síntomas leves de reflujo gastroesofágico y sin complicaciones. Este tratamiento se basa en la administración de inhibidores de la bomba de protones a dosis altas, 40 mg por día, durante 12 semanas, lo cual reduce la pirosis entre un 80% y 90%. Una alternativa es el uso de ácido algínico en conjunto con bicarbonato, ya que forman una barrera protectora contra el contenido gástrico. Otro grupo importante de medicamentos son los fármacos procinéticos, como la metoclopramida y la domperidona, que tienen utilidad en las fases iniciales de la enfermedad, aunque su efectividad es limitada en casos más graves. Un dato importante es que, en versiones anteriores, se mencionaba la cisaprida como fármaco procinético, sin embargo, en la versión más reciente ya no se menciona su uso. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes cuyos síntomas persisten a pesar del tratamiento médico. También se recomienda en pacientes jóvenes que no desean tomar medicamentos de por vida, así como en aquellos con esofagitis grave o la presencia de estenosis. Uno de los beneficios de la intervención quirúrgica es la reducción de los síntomas respiratorios, con una mejoría en casi el 90% de los niños y el 70% de los adultos con asma. El tratamiento quirúrgico tiene 5 principios fundamentales. 1. Formar una válvula que impida la regurgitación. 2. Asegurar que el esfínter esofágico distal quede adecuadamente colocado dentro de la cavidad abdominal. 3. Permitir que el cardia se relaje durante la deglución, en un proceso que debe durar unos 10 segundos y ser seguido por una recuperación rápida. 4. La funduplicatura no debe incrementar la resistencia del esfínter esofágico inferior relajado. 5. La funduplicatura debe quedar dentro del abdomen sin extenderse y mantenerse en su lugar mediante la aproximación de los bordes del diafragma. Antes de realizar la cirugía, es necesario realizar una valoración preoperatoria para evaluar, entre otros aspectos, la fuerza propulsora del esófago, lo cual se evalúa mediante una manometría esofágica. El procedimiento quirúrgico más recomendado es la funduplicatura de Nissen, que ha sido considerado el estándar de oro en el tratamiento del reflujo gastroesofágico. Sin embargo, debido a algunos efectos adversos, se han desarrollado diversas modificaciones de esta técnica. Otra técnica utilizada es la funduplicatura posterior parcial o funduplicatura de Toupet, la cual presenta menos efectos adversos, como disfagia, incapacidad para eructar y flatulencias, en comparación con la funduplicatura de Nissen. En pacientes con esófago acortado, se realiza una gastroplastia de colis con el objetivo de brindar la longitud adecuada al esófago. Al comparar la funduplicatura de Nissen con la de Toupet, los problemas relacionados con flatulencias son menos frecuentes en la funduplicatura parcial posterior. Las reparaciones fallidas de reflujo se consideran cuando, tras la cirugía, el paciente no puede deglutir normalmente, experimenta molestias en la parte superior del abdomen o presenta persistencia o recurrencia de los síntomas de reflujo. El manejo es más complejo cuando la disfagia es el síntoma principal, y las causas del fracaso deben ser investigadas cuidadosamente. Es importante tener en cuenta que cada intervención quirúrgica reduce la irrigación sanguínea del esófago, lo que podría generar necrosis isquémica.
Existen otras técnicas que no han sido ampliamente discutidas, como la terapia endoluminal, que incluye el manejo de terapias endoscópicas para el reflujo gastroesofágico, tales como el incremento magnético del esfínter y la funduplicatura transoral. Las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se clasifican en locales y respiratorias. Estas complicaciones son consecuencia de la injuria crónica que el jugo gástrico produce sobre la mucosa esofágica y respiratoria, así como de los cambios originados por dicha injuria. Sin embargo, estas complicaciones tienden a surgir principalmente cuando existe una deficiencia mecánica del esfínter esofágico inferior, lo que incrementa la exposición del esófago a los líquidos gástricos y duodenales. Entre las complicaciones locales se encuentra inicialmente la esofagitis erosiva. Si el estímulo lesivo persiste, junto con episodios repetitivos de fibrosis, puede producirse una estenosis esofágica. En la última etapa de este proceso, se considera la sustitución del epitelio plano del esófago por tejido columnar, un fenómeno conocido como metaplasia. La complicación metaplásica más común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el esófago de Barrett, el cual ocurre en un 10% a 15% de los pacientes que padecen reflujo crónico. El esófago de Barrett está asociado con un riesgo incrementado de desarrollar adenocarcinoma esofágico. Por otro lado, las complicaciones respiratorias incluyen el asma de inicio en la adultez y la fibrosis pulmonar idiopática, esta última principalmente como consecuencia de episodios recurrentes de aspiración. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pass Review. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Además, te invitamos a adquirir nuestro banco de preguntas y nuestro organizador, herramientas esenciales para optimizar tu preparación. Tu éxito en el examen de la residencia médica boliviana está a solo un paso más cerca con Pass REMB.